del Valle, que era el médico de responde. Okay. El 2 de enero, Sí. a las 3 de la tarde. Adelante. Casi no tengo voz, no sé si me pueden oír. Pero bueno, una de las cosas que a mí me fascinaba era que desde chiquita mi mamá se acordaba que Camilo Cienfuegos se fue para allá, a Camagüey, el 28 de octubre, que es el día de San Judas. Y para mí la repercusión que tuvo todo lo que fue el juego con el público sobre la desaparición de Camilo Cienfuegos, que eso ahí se destaca más que suficiente evidencia de lo que estaban haciendo y con qué propósito. Déjame explicar. O sea, uno va a la prensa y no fue tan difícil, y yo soy tremenda historiadora, yo realmente me senté a leer, ¿no?, todo lo que se reportó en una cantidad de periódicos en esos momentos. El hombre se va para Camagüey, el 28 desaparece el avión, o sea, digo, no, se va el 28, no, se va antes, pero el 28 es que desaparece el avión. Se demoran las FARC 48 horas en decir que ha desaparecido. Y cuando finalmente lo anuncian, de pronto es un pánico para buscarlo, es una campaña por todas partes, reclutan hasta campesinos, ¿no? En fin, al final lo más interesante es, ¿no?, que anuncian desde el Palacio Presidencial y distribuyen imágenes por todas partes de la imagen de Camilo, o sea, retrato. En mi libro tengo una sola foto, pero el fotógrafo cuya colección usé sacó más de 500 y pico fotografías de la euforia en La Habana cuando se anuncia que Camilo lo encontraron en un caibo. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se vuelve loco y hacen otro Camilo, y como 6 horas después anuncio por radio de la FARC que es un error. Pero entonces ahí voy para el comentario de Luis, porque no solamente dicen que es un error, sino que tratan de distraer la población en cuanto a lo que ha sucedido, mintiendo, diciendo que Fidel estuvo en peligro. Porque Fidel, al momento que supo de que Camilo estaba en el Cayo, ¿qué más dicen, no?, que Camilo estaba pidiendo ver a Fidel, ¿no? Entonces que Fidel se va a montar en un helicóptero para buscar a Camilo, y entonces en el hecho de que se monta en helicóptero, todo esto lo que digo la FARC por radio, que cuando se monta en helicóptero le llega la noticia de que un exiliado batistiano sin nombre ni apellido ha tratado de matar a Fidel, y que entonces el helicóptero no salió, y por gracias a Dios santo Fidel se salvó. Entonces es como para primero neutralizar el dolor del pueblo, segundo creando ahí la idea de que el que estuvo realmente en peligro fue Camilo, no fue tanto Camilo, ya, o sea, quién sabe lo que pasó con Camilo y quién le importa. Lo que importa es que se rescató Fidel de peor. O sea, es un juego emocional con el pueblo que me marcó, ¿no? Y mi mamá, que era una mujer hecha y rehecha, desde chiquita me estaba haciendo ese cuento. Nosotros no vivíamos en Miami, vivíamos en Kansas. Mi abuelo vivía en Miami, todos los diciembre que venían siempre hablaban de eso, que ese fue el momento que ellos ya no podían apoyar, ¿no? Y eso mucho antes, ¿no?, de todo lo que pasó. Así que para mí ahí estamos más que claro, ¿no?, lo que estaban dando ahí. Ahora hay que decir una cosita más, y perdone que me demore, pero Camilo también habló por radio, o sea, habló en una conferencia de prensa, y él dice algo que ya no se puede decir en octubre 59, porque sabemos que el 19 de octubre es la renuncia de Hoover, pero en esos mismos días, 2 días después, hay un representante de la Unión Soviética en Cuba que se reúne con Fidel, se reúne con el Che, y eso salió en los archivos de la Unión Soviética. Entonces, Che está muy convencido de que hay que irnos por ese camino. Según el archivo, estamos hablando el informe que da el representante de la Unión Soviética a su gobierno, Fidel no está en eso, pero sí está muy a favor de poder utilizar, ¿no?, aliarse hasta cierto punto, de utilizar un poder contra otro. Bien, entonces con eso él se siente que él necesita el partido, y además que ya han demostrado el interés. Bien, para concluir, cuando Camilo da la conferencia de prensa en que él tiene que decir por qué estoy aquí, qué es lo que ha pasado, él dice
Lo que ya no se puede decir, que esta revolución es tan verde como las palmas, como Fidel mismo había dicho, ¿no? En marzo de 59, lo repitió en mayo de 59. Entonces ya en ese momento ya no se puede decir ese tipo de cosas, porque eso ya está implicando que los comunistas no son importantes, no son válidos. Y para mí esos son los dos crímenes de Camilo. Uno es de fajarse con Fidel y decir aquí no hay lo que tú dices que hay. Y segundo, bueno, hay esos tres. Segundo, no ponerle esposas a Huber Matos y salir sin esposas en las fotos oficiales. Y el tercer acto, esto de decir que esto es tan verde como las palmas, reorganizando todo el discurso según un eje que ya no tenía validez. Así que, perdonen la intervención tan larga, pero es una obsesión mía personal que tuve que documentar. Perdón. Vamos a ver si hay alguna otra Camilo no pregunta. le puso esposa a Uber. Yo presencié cuando llegó Uber a Ciudad Libertad. Y a nosotros se nos dijo, a un pelotón de policía militar, que íbamos a recibir a Camilo y que iba a llevar a Uber a hablar con Fidel. Y cuando llegamos allí, nos encontramos a Ramiro Valdés, con San Luis y toda su tropa, con una ametralladora calibre 30 en un camión emplazada enfrente del avión. Y ahí nosotros nos quedamos sorprendidos, que, ¿pero qué es esto? Que allí se formó, no hay una sublevación allí, porque la gente dijo, esto no se puede permitir. Y allí fue donde llevaron a Uber preso. Porque Uber salió de Camagüey vestido de uniforme con su estrella. Y el acuerdo fue que le quitaran las armas de cintura. Okay. Eso lo presencié cuando llegaron. Hay una pregunta por acá. Adelante, por favor. Gracias por esta exposición porque es buena para las personas. Yo no soy tan joven, pero soy un poquito más joven. No, nací en este país, pero mi pregunta es sobre el tema de que si Castro verdaderamente era comunista, porque yo entiendo que Karl Marx dijo que él no estaba interesado en hacer un libro de recetas, o sea, que he wasn't interested in making a cookbook. Entonces, yo entiendo lo que están diciendo, pero yo pienso que en ese caso no hay ningunos comunistas en el mundo, ni Lenin fue comunista. Entonces me gustaría tomar un momento a discutir un poquito más ese tema, to unpack it a little bit, because yo pienso que sí es un comunista, quizás no un textbook comunista, pero Karl Marx mismo dijo que no, que era una cosa que se iba a ver, no era una cosa definida. Bueno, yo tengo una idea sobre eso. Hay que ver el trasfondo de él. Yo creo que él tenía más ideológicamente de fascista que de comunista. Muy influenciado por el fascismo europeo de Mussolini, sobre todo, el autoritarismo. Yo creo que él, como muchos, despreciaba a los comunistas. El mismo Carlo Franchi, quien había vivido con ellos y los conocía muy bien, se convirtió en un anticomunista. Igual el líder sindical Salvador, David Salvador, los conocían bien. Yo creo que la etiqueta que mejor le queda a Fidel Castro es el oportunismo. Y él fue viendo, o sea, él es como un maestro en el ajedrez, y según se iban moviendo las fichas, él gradualmente, y ahí es donde está el genio político, ¿verdad? Gradualmente, cuando uno ve ese gabinete primero, ahí no había, como dije hace un rato, ningún comunista. Los comunistas tenían un historial de asociación combatista muy grande, inclusive el famoso caso de Marquito, que fue uno de los que, como se dice hoy en día, infiltró el 26 de julio, es el responsable de la masacre en Hugo 7, o sea, por favor. y entonces uno sigue viendo ese proceso, cómo es tan gradual, y él utiliza primero a los comunistas contra el 26 de julio, en los periódicos, en el ámbito laboral, en lo militar, en todo.
y luego que usa a los comunistas, igual que usó a Hugo Matos, ¿verdad? Como comandante, lo utilizó, y el hecho de que él fuera una figura moderada, yo creo que algo que caracteriza a Hugo Matos fue que inclusive en el exilio fue una voz moderada. Yo no creo que él cayó nunca en el derechismo, por ejemplo. Y entonces, como ya eso no era suficiente y los que le habían sido útiles en un momento dado, como los hermanos Escalante, pues ya no son útiles. Ahora los empujamos a ellos a un lado y ahora lo que queremos es a los fidelistas convertidos en comunistas. Y cuando uno entiende ese patrón tan gradual, ¿verdad? Uno empieza a entender qué fue lo que le pasó a Hugo Matos y por qué cayó cuando cayó. Sí, yo comparto completamente su exposición. Yo creo que, pero entiendo también la pregunta de ella, ¿no? O sea, ¿realmente existe un comunista teóricamente? O sea, de los que conocemos en el gobierno, quizás no. Quizás teóricamente ninguno haya tomado una receta de Karl Marx. Lo que han utilizado la receta de Karl Marx. Lo que sí existe en todos ellos es que son dictadores totalitarios. Y entonces les ha venido bien la receta de Karl Marx. La han tomado aunque Karl Marx no la hizo con ese propósito, o no la haya hecho con ese propósito. Pero sí, indiscutiblemente, yo creo que las características de los primeros tiempos de Fidel Castro, por eso hablaba del autoritarismo, que era evidente desde sus años de estudiante, o sea, su conducta de los años de estudiante en la universidad y los grupos, que él eran grupos de ese tipo, o sea, más parecidos al fascismo. O sea, si no hubiera sido derrotado el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, posiblemente Fidel Castro hubiera sido un líder fascista en Cuba, y en vez de un régimen comunista hubiéramos tenido un régimen fascista en Cuba, porque él lo que buscaba era una forma de mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Yo quería, tal vez, si me pudieran aclarar qué tanto documentación existe sobre ese episodio de la arresto. Si hay algunos documentos, digamos, oficiales que han podido consultar, o si existe, por ejemplo, publicaciones, ya sea en Cuba, que obviamente va a estar coloreadas por varias versiones, o si hay publicaciones en el exterior que pueden ayudar a pues, contrastar todo lo relacionado con el contexto del arresto y todo el episodio, ¿no? Sí, Carlos Franchi, que me ayudó muchísimo, yo lo conocí por primera vez en 2008, dediqué mi libro a él, a su esposa Vicente Valls, tremenda gente. Yo pasé mucho tiempo con él hablando como formalmente, ¿no? Pero él escribió un libro que se llama Camilo sin Fuegos. De hecho, uno de los hijos de Carlos Franchi se llama Camilo por Camilo. Y ese yo creo que es el mejor libro en mucho sentido, porque no está solamente basado en memoria. Ahora, no tiene citas de cárcel, no es ese tipo de libro. Ahora, por ahí yo empezaría. Segundo, mi fórmula para lograr algo, porque es verdad, los archivos no están abiertos, eso no lo vas a encontrar en ningún lugar. Mi fórmula ha sido sentarme a leer absolutamente toda la prensa, todo lo que pueda haber, las conferencias, las transcripciones de los discursos de cada uno de ellos. Sí existe una colección muy buena a partir del año 60, que yo creo que radica aquí en FIU, tanto como en otras universidades, que es de la colección cubana de Miami. Son transcripciones de radio, de todos los programas de radio que salían de Cuba desde el año 60 hasta el año 84, eso pagado por la CIA, ¿no? Había un lugar en Miami que era una agencia que se dedicaba a escuchar y a transcribir. Ahora, ellos no transcribían las cosas que era, tú sabes, folclórica, era todo lo que pudiera salir de todas las emisoras cubanas. Entonces ahí, hasta que se cierra lo que es la embajada americana, las otras embajadas, ¿no? O sea, que si han desclasificado su información, eso sí está por verse, que tengo estudiantes doctorados
doctorales mirando eso, ¿no? La embajada francesa, la embajada española. Y entonces tú vas como armando muñecos, porque lo que vas a ver es esto, ¿no? Que si hay 40 fuentes que están haciendo así, ¿no? Tú vas armando el muñeco poco a poco y te da todo, todo el cuento, ¿no? Y por último yo diría que hasta el mismo 60, o sea, este hombre Andrew St. George, que es el fotógrafo que yo mencioné, él se pasó 8 meses en la sierra, era un húngaro, han querido desacreditarlo como agente de la CIA, pero él nunca fue agente de la CIA, de hecho fue más que nada un agente a favor de sus propios ideales, nunca se hizo ciudadano americano, a pesar de que vivió toda su vida en Estados Unidos, después de Hungría. Y ese hombre vendió a Yale una colección de 5.000 fotografías, todas tomadas de 57 hasta 60. Yo fui la que procesé todas las fotos, hice una guía de como 300 páginas, y le puedo decir que saqué un segundo doctorado, sino 3 doctorados mirando eso. Porque ese hombre no sabía, primero era malísimo sacando fotos, por lo tanto tenía que sacar 1000 fotos, ¿no? Para que le saliera 2 o 3 buenas y pudiera venderlas a Life Magazine. Y eso hace para un historiador una documentación de todos los momentos de un día. O sea, cuando él documenta una manifestación, él llega a las 8 de la mañana y Fidel abre a las 6 de la tarde, hay 1000 fotos. O sea, es una cosa extraordinaria. Entonces, ves fotos así de cada gesto de Fidel, ¿no? O del público. Esa es tremenda documentación. Y él también fue, el último comentario, el fotógrafo que mejor le caía a Fidel. Entonces, hay 2 fotógrafos que acompañan a Fidel desde la Sierra de La Habana. Uno es Andrew St. George y el otro es Jay Mallon, que era un tipo de Miami Herald que muy derechista al final y mucho menos intelectual que Andrew St. George. Y después Andrew St. George va con Fidel a Estados Unidos. Y todo lo que en todas partes,